Saludos mis hermanos, en esta mañana cuando volvemos otra vez a tomar una porción de la palabra para hacer algunas consideraciones. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, los versículos 13 al 16. Y el encabezamiento del texto es la confesión de Pedro. Reitero, Mateo 16, 13 al 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen quién soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy vamos a tomar la iniciativa o las consideraciones de la Iglesia de Jesucristo. Todos sabemos perfectamente que este pasaje ha traído división eclesial al mundo cristiano, porque lógicamente unos enfocan o han enfocado que esto se ha dicho con relación a la declaración de Pedro, y otros dicen que el Señor le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la roca o el inicio de la iglesia. En nuestro punto de vista, comparto la primera idea. La iglesia, que es la iglesia del Señor, iba a ser fundada en la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero quiero hablar un poquitico en esta mañana sobre el problema de la iglesia. ¿Necesita un cristiano, y haría esta pregunta, necesita el cristiano estar unido a una iglesia? En multitud de veces he oído a las personas decir: yo para ser cristiano no tengo que ir a la iglesia. Entonces es la persona que se dedica, según sus criterios, a vivir acorde a lo que Dios le pide a él. Otros están diciendo que las instituciones tradicionales del ayer ya no son necesarias. Por ende, no hay que ir a la iglesia, no hay que compartir con nada de la iglesia ni sentirme comprometido con la iglesia. Hoy en día, amados hermanos, este es el sentir general de muchos cristianos, porque lógicamente la tecnología ha llegado también a sus corazones y a su vida. Estamos acostumbrados hoy a usar la línea online para comprar comida, en primer lugar en un mercado, para ordenar comida, para que nos las traigan a la casa, ordenar ropa, ordenar muebles y aún hasta el auto. En estos días hemos visto el anuncio que te traen el auto, si tú lo escoges, hasta tu causa. Es decir, que muchos cristianos hoy dicen que están usando el compartir en línea como la comida, como los muebles, como esto, y que así yo oigo a quien me parece y no estoy comprometido a tener que oír a mi pastor o al predicador que la iglesia tiene. Hoy los estudiantes están familiarizados con la palabra en línea. Y mis amados hermanos, vemos que entonces prácticamente el inicio de este curso escolar se ha iniciado
en línea y los estudiantes tienen que aprender a trabajar en línea. Entonces, mis amados hermanos, en todo este proceso, la gente está usando el sistema virtual para compartir las cosas de este mundo y no tener que estar presente materialmente, físicamente, en las cosas de la vida. Esto es una tendencia en nuestros días, pero ¿es saludable para la iglesia? Pregunto. ¿Puede la iglesia ver, oír, alabar a Dios, oír la predicación y todas estas cuestiones por la internet? Tiene el privilegio de sentir lo que es adorar en vivo y estar presente en vivo con la congregación de los santos. Tenemos una cosa primordial en primer lugar. Esta cuestión de la iglesia no es de los hombres. El principio de inicio de iglesia no fue de denominaciones, sino de Jesús, que murió por su iglesia con todas sus arrugas y todas sus imperfecciones. Y entonces, mis amados hermanos, llegar a identificarse con aquel que dio su vida por la iglesia. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es la iglesia para usted? Si respondemos la pregunta a esta, tendríamos que decir que la iglesia es todos aquellos que han recibido el regalo de vida eterna por confiar en Jesús únicamente como Salvador y Señor de sus vidas. Y esta declaración que nosotros podemos hacer con relación a esto está llevándonos a participar de la iglesia universal, la iglesia que vendrá a venir a buscar a Jesucristo. La iglesia que en este momento no contempla denominaciones, no contempla puntos diferentes en prácticas, sino simplemente la iglesia que ama a Jesucristo y que sirve a Jesucristo por todas las cosas. Esa frase que dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia. Por ende, la iglesia pertenece a Jesús y cada creyente está llamado a madurar en ese concepto que es la fe. Nuestra iglesia, la Iglesia Universal de Jesucristo, viene desde los días de Abraham, en que notamos allí que en toda aquella situación y vorágine, en las promesas de Dios, Dios dijo, vas a bendecir, voy a bendecir a Israel, pero también voy a bendecir a las naciones que saldrán de ti. Y después de aquel fallo en que Israel no cumplió los cometidos del Señor, no cumplió ser la bendición celestial aquí en la tierra, llegó entonces la función de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes las palabras que se dijeron en el Evangelio? A los suyos vino, es decir, a Israel vino, pero los suyos no le recibieron. Esta iglesia universal de la que estoy hablando es el remanente aquel que por siglos ha tenido que enfrentar las distintas tareas y acometidos que el mundo le ha planteado. Vino las persecuciones, que creyendo el hombre que con todo esto se iba a resolver la terminación de la iglesia, unos eran masacrados como consideraban las autoridades, desde ser antorchas hasta ser decapitados, y así sucesivamente, amados hermanos. Notamos entonces que el hombre trató de exterminar la iglesia, pero la iglesia aún sigue hoy. Pero la iglesia
vino la promesa divina. Vino todo el Nuevo Testamento como señalización de que realmente el Señor le estaba apoyando. Pero todas estas cuestiones que sucedieron en la iglesia primitiva ya habían sido anunciadas por el profeta Joel, cuando habló, mis amados hermanos, de la presencia de los días de Pentecostés, y toda esta cuestión del ministerio de Jesús, etcétera, etcétera. Ahora, este ministerio de Jesús contribuyó al inicio de la iglesia. Jesucristo fue el iniciador de la iglesia. Cuando escogió los 12 apóstoles, cuando predicó allí en el Sermón del Monte, cuando se identificó con los enfermos, cuando dejó sus enseñanzas, estaba estableciendo los parámetros para la iglesia que él quería en este mundo. ¿Verdad? Así que, mis amados hermanos, Jesucristo vino a mostrar lo que debe ser la esencia de la iglesia. Porque él con su ejemplo, lo dijo bien claro, ejemplo os he dado de amor, de gracia y de verdad. El ministerio de Jesús, que por 3 años se ejecutó en la tierra, fue un aspecto preparatorio y rodeado de eventos anunciables, milagros, etcétera, etcétera. Porque así, a través de estas cosas que el Señor predicó aquí en la tierra y enseñó en la tierra, estaba dando la base para que la iglesia funcionara. Entonces, al terminar la vida de Jesús por 3 años de ministerio, llevó a los suyos a hacer algunas conclusiones negativas. ¿Recuerdan ustedes la pregunta de los apóstoles? ¿Por qué le preguntaron esto a Jesús? Porque pensaban que el tiempo se estaba acabando, que las oportunidades las había desperdiciado cuando hicieron su proclamación allí en la entrada de Jerusalén, y porque, mis amados hermanos, consideraban ya que era la hora en que el Señor estableciera el reino de Dios en la tierra. ¿Recuerdan ustedes la pregunta? Reitero. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos no podían entender que la redención espiritual era, mis amados hermanos, algo para el futuro, para dar oportunidad a que los hombres se salvaran y confesaran sus pecados. Por eso vemos todas las reacciones que hay allí. Miren, unos los abandonaron, ¿verdad? Otros lo traicionaron, como el caso de Judas. Otros, mis amados hermanos, vemos en el aspecto ese el vuelco del pueblo, que ayer clamaba Hosanna y ahora 4 días después están clamando crucifícate. Que están escogiendo a un sedicioso mejor que a un hombre justo y que había traído el bien, y por eso escogieron a Barrabás. Ahora quiero también analizar otra cosa, los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? Las figuras que usa el Señor y la propia Escritura para considerar y evaluar a la iglesia son estas. Es el templo de Dios, ¿verdad? Cuando la iglesia se reúne, es el lugar de buscar o de tener la presencia de Dios. La otra cosa es el edificio en que cada uno de nosotros somos piedras vivas, somos la planta, el árbol aquel que tiene que raíz, porque el Señor dijo, el que no tiene raíz se seca, ¿verdad? El cuerpo, somos un cuerpo, somos la esposa que está ataviada para recibir al Señor, somos el rebaño, somos la nación escogida, pueblo santo, somos la gente del reino de Dios en la tierra. Y basada en estos fundamentos, nosotros tenemos que seguir aferrados a la idea de que Cristo es el centro de todo esto.
Y después viene el fundamento apostólico, es decir, aquellos hombres que el Señor escogió para que dieran la instrucción de cómo iniciar la iglesia. Y comenzaron con 12 y siguieron 70 y toda esta cuestión, y después encontramos la cifra de 500. Es decir, que ya estaba comenzando a fomentarse la enseñanza aquella y dando fruto en los hombres para conformar la iglesia de Dios. La iglesia tenía que tener finalidades, ¿verdad? Tal vez usted tiene el día ocupado, tal vez usted tiene el día muy cargado de toda la problemática de la vida, pero usted necesita adorar a Dios. Y para adorar a Dios, uno de los lugares esenciales es la iglesia de Jesucristo. Tenemos que proyectar también la presencia de Jesucristo y para eso tenemos que ir a la iglesia para poder aprender esta presencia y para estimularnos en este sentido. Tenemos que también comprometernos en anunciar el Evangelio, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo el Señor. La constante para poder recibir su venida va a ser, mis amados hermanos, cuando se predique el Evangelio a todas partes. Y lo demás es hacer discípulos. Tenemos que hacer parte con esta gente que hoy son ignorantes de la palabra, mis amados hermanos, pero que tal vez del compartir con nosotros pueden recibir la bendición de ser discípulos del Señor. Para eso Dios ha provisto herramientas. Miren ustedes, qué interesante. Dios no nos dejó aquí así a que saliéramos para como pudiéramos, no. Para eso les donó a la iglesia los dones, para que estos fueran utilizados en la edificación de la iglesia. Ahí está la dinámica particular de la iglesia de hoy. Cuando una iglesia tiene dones, la iglesia crece y la iglesia se manifiesta, y cuando los usa, verdaderamente el nombre de Dios es glorificado. Los dones trajeron una novedad a la iglesia cristiana. ¿Cuál era el fin de los dones? Edificar el cuerpo de Cristo. Los dones son necesarios en la iglesia, en la vida de ella y en la vida de cada uno de nosotros para poder crecer. Sabemos que están divididos en distintos aspectos, ¿verdad? Los dones. Hay dones de palabra, hay dones de poder, hay dones de servicio práctico, hay otros dones, como el caso de administración, de gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos limitados en este sentido. Cada uno tiene la oportunidad de servir en la iglesia de Jesucristo para edificación de los comunes. Pero está habiendo una situación presente, mis amados hermanos, que nos está llamando la atención a aquellos que asistimos a la iglesia y los pastores que en este momento tienen la responsabilidad de guiar el rebaño de Dios. Y los grandes conflictos son los que nosotros mismos estamos creando. He notado que últimamente se ha perdido de vista el sacrificio en la obra de Dios. Vemos allí que el Señor, cuando mandó a los suyos, le dijo que tomaran lo más elemental, pero que no se pudiesen llevar cosas que realmente, amados hermanos, no eran útiles en el reino de Dios. Había que depender de los hermanos aquellos, de las personas que recibían y todas estas cuestiones, ¿verdad?, tan importantes. Entonces, yo he notado, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes estas ideas, que hoy en día la iglesia, los servidores de la iglesia, están por el amor al dinero. He visto las experiencias que últimamente hemos tenido. Todo el interés está en el problema económico. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto en este momento ustedes me van a hacer partícipes de esta cuestión? Se ha invertido el término de las cosas. Antiguamente la iglesia era la que entrevistaba al pastor. Ahora el pastor es la que entrevista a la iglesia para las cosas que está haciendo. Esto me duele mucho, mis amados hermanos,
Porque cuando el amor de las cosas está en lo material, el amor por lo espiritual se pierde. El interés por lo espiritual se pierde. Y todas estas cuestiones. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Qué concesiones me vas a hacer? ¿Me vas a subir el sueldo ya antes de tener un año de trabajo? ¿Qué va a pasar contigo? Y estas son las inquietudes que muchas veces nos van defraudando en el orden espiritual. Notamos, si nos enteramos de cuánto gana el pastor, que está ganando más que yo. Y nosotros somos muchas veces comparativos en todo esto. Pero el problema es que está imperando el amor al dinero en las cosas de los administradores de Dios. Se está trabajando poco también en otro sector de los conflictos de la iglesia. Y es, mis amados hermanos, en la preparación de la juventud y la niñez. No podemos perder de vista que hoy en día el hombre secular está tratando de minar la fe de los creyentes. Y he visto algunos creyentes, amados hermanos, jóvenes sobre todas las cosas, que me han venido a decir, la lucha es terrible. En algunos lugares me he quedado allí tambaleante, no sé qué hacer. Quiere decir que entonces aquella gente está usando las herramientas que el diablo ha puesto en su corazón para minar la fe de aquellos que van a prepararse intelectualmente. Cuánto gozo siento cuando veo a los médicos orando en los hospitales y todas estas cuestiones. Pero qué tristeza cuando un joven cristiano de la iglesia es minado y va allí apartándose de la iglesia. Va desintiendo de lo que es su fe y demás. Y entonces se dedica a otras cosas. Otro de los factores que la iglesia está afrontando hoy, sus grandes conflictos, es la inmoralidad, mis amados hermanos. Recientemente ustedes han visto los noticieros, ¿verdad? Cómo este pastor principal, conservador, director de una universidad, estaba aberrándose allí con pensamientos desleales a Dios en el sentido de su matrimonio. Hay veces que pienso en tantos profetas que se han declarado, en tantas personas que como dijo en Mateo 13, son profetas sin honra, pero que mis amados hermanos están dentro de la iglesia. Hoy en día uno de los grandes fenómenos de la iglesia es la falta de moralidad, la justificación de los pecados. Y realmente, amados hermanos, el problema de identificarnos con cosas que siempre han sucedido, lógicamente, en el decursar de la historia cristiana. Y miren ustedes también, otro de los conflictos son los medios. Se está usando los medios para predicar sin esfuerzo. No tengo que salir a la calle, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Esto es una bendición. Estoy recibiendo el salario por un mensajito que doy, por un estudio, por una reflexión, etcétera, desde mi casa. Pero no estoy en la calle compartiendo. No estoy allí con las vivencias de la gente. No estoy identificado con esas cosas, sino simplemente me mantengo al margen de todas las cuestiones. Y otro de los conflictos, mis amados hermanos, es la pérdida de doctrinas esenciales. ¿Cuándo oímos hoy predicar de la segunda venida de Jesucristo? ¿Cuándo oímos hoy hablar de la presencia del Espíritu y lo que el Espíritu hace en medio de la iglesia? ¿Cuándo se habla del enfoque del reino de Dios? Muchas veces estamos mareados en el mismo pensamiento, semana tras semana y día tras día, domingo tras domingo, en toda esta situación. Y hablando de un problema también de los medios, me preocupa mucho, amados hermanos, que la mayoría de los mensajes hoy de los pastores son experiencias foráneas. Busco en el internet
un libro, las ideas de algún pastor y demás, y entonces de allí extraigo lo que voy a predicar el domingo. Pero hay una cosa cierta, mis amados hermanos, y es que cuando usted predica del alma, cuando usted predica lo que siente, cuando usted predica lo que vive, eso no es comparado nunca ni con ideas de libro, ni con ideas que usted puede extraer de otros predicadores para asimilarlas usted. Otro de los problemas graves, mis amados hermanos, dentro de la iglesia, es usar la Biblia como la autoridad que manejó la conducta de Jesús y que Jesús nos legó a cada uno de nosotros. Me preocupa la conducta de los pastores, que deben ser ejemplo y obediencia. Me preocupa la conducta de la iglesia, sin falta de amor, sin falta de compañerismo, sin ninguna compasión con aquellos que son sus hermanos. Pienso en la iglesia, mis amados hermanos, como aquel grupo de hermanos que un día se van a gozar en la presencia del Señor. Y tengo que llegar a una conclusión. Yo necesito la iglesia. Yo tengo que vivir para la iglesia. Yo tengo que glorificar a Dios en la iglesia. Yo tengo que adorar a Dios en la iglesia. Yo tengo que utilizar los dones que Dios me ha dado en la iglesia. Quiere decir que de todas estas cosas vamos a tener que responder en la presencia del Señor un día. Estamos rodeados de problemas, de crisis, de situaciones que muchas veces nos disgustan y, mis amados hermanos, enfrían nuestra fe. Pero nuestra fe no está en los hombres. Nuestra fe no está en la denominación que ostentamos. Nuestra fe está en Jesucristo, que es el Señor y que es el Creador de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en base a todo esto, amados hermanos, hoy en día ya no tenemos que estar pensando con tanta preocupación quién nos va a limpiar de los pecados. Jesucristo vino para limpiar los pecados. Pero lo más interesante de todo es que Jesucristo vendrá para sacarnos de este mundo donde han fallado los hombres de Dios y donde han fallado las congregaciones de Dios. Pero, mis amados hermanos, aquí está el Señor para levantar su remanente, a levantar su pueblo, a aquel que verdaderamente tiene sus deseos de servirle y glorificarle en todo. Quiero que en esta mañana reflexione sobre esta idea. ¿Qué es la iglesia para usted? Tal vez está disgustado, está apático. No pierda de vista que usted no está enrolado en un grupo secular, está enrolado en el grupo espiritual de la Iglesia Universal de Jesucristo. Compórtese a esta altura, actúe en esta altura y espere en que, mis amados hermanos, el Señor se va a glorificar en su vida para gloria suya. Él ha prometido que no va a dejar a los suyos en ningún momento, cualquiera que fuera la circunstancia. Y, mis amados hermanos, hay que orar por fe. Hay que orar como los apóstoles. Señor, aumentanos la fe en medio de toda esta problemática. Que muchas veces suceden cosas a nuestro alrededor que nosotros no entendemos. Y todo esto implica una cosa. El diablo está interesado en destruir la iglesia de Jesucristo. Pero de nosotros es la victoria. Porque en la conclusión de los tiempos, la iglesia es la única que verdaderamente refleja la victoria que Dios ha dado a su pueblo. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Y concluimos con una oración. Padre, en este momento te damos gracias por habernos escogido para estar militando en la iglesia de Jesucristo. Tú nos das la oportunidad de tu aspecto, has puesto las herramientas, Señor. Tú te glorificas en todo esto. Pero pedimos que realmente nuestras vidas también sean usadas, que estemos cargados en toda la apatía que el mundo tiene hoy por distintas circunstancias que ha vivido, en que llevemos el mensaje de esperanza a sus vidas. Permite, Señor, que podamos ser portadores de ese mensaje, no solamente en palabras,
sino en acción. Que puedan ver nuestro amor, nuestra dedicación, todas estas cosas necesarias que el Evangelio trae para que podamos compartir con otros. Señor, ayúdanos en esta hora. Somos débiles, somos endebles a las cosas de la vida, pero te pedimos que cuando el diablo está buscando para zarandearnos, nosotros contemos con la oración tuya para estar firmes. Bendice a tu pueblo hoy, a tu iglesia, Señor, y glorifícate en todo. Te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén.